Bendiciones, hermanos, buenas tardes, gracias por su conexión. Espero que hayan podido leer el mensaje que mi esposa les puso en Facebook. Si la transmisión se interrumpe por alguna razón, vamos a estar haciendo la transmisión por YouTube, que es la fuente donde se pasan más videos y es más fuerte. Y les vamos a poner el link o la foto en Facebook. Entonces usted, al hacer clic en la foto en Facebook, lo llevará a YouTube y seguramente no vamos a tener ningún inconveniente. Pero gracias por estar ahí. Les damos la bienvenida de parte de Calvary Oeste y nos da mucha alegría que ustedes estén conectados ahí. Gracias a la familia, a nuestros hermanos de la iglesia y a cuantos más que mirarán la transmisión hoy. Esperamos de ser de bendición y compartir lo que Dios nos habló en el corazón. Ya desde el día martes que tuvimos online hasta el día de hoy han ocurrido algunas cosas interesantes, pero el estudio de hoy habla sobre la veracidad de la palabra de Dios, la Biblia, y vamos a ver si realmente debemos confiar en la Biblia o no en estos tiempos tan difíciles. Hoy me acompaña mi esposa, con todo gusto, es la técnica hoy también desde acá, y ella va a estar haciendo la pequeña oración para poder dar comienzo a la clase. Así que ayúdenos a orar y encomienden nuestras vidas para poder hablar de Dios. Amén. Voy a saludar primero. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Siempre es una bendición poder comunicarnos por este medio. Muy agradecidos por los hermanos que ya se están reportando aquí a través de Facebook Live. Dios me los bendiga. Vamos a orar en esta tarde. Hay algunas peticiones de oración que nos han enviado. Vamos a estar orando por la esposa del papá de María Gallego, que también se llama María Gallego, para que el Señor ponga su mano sobre ella. Si usted tiene una petición de oración, al último, cuando termine la clase, usted mándenos un mensajito y vamos a estar orando. Qué lindo cuando el pueblo de Dios se pone de acuerdo, sabemos que grandes cosas suceden. Así que donde 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en su nombre, Él lo hace. Amén. Así que acompáñenme a orar en esta tarde y agarre su Biblia, agarre su lápiz, agarre sus notas. Puede hacer preguntas que yo se las voy a estar leyendo a mi esposo. Pero acompáñenos, hágase partícipe de este estudio bíblico. Amén. Así que oramos en esta tarde. ¿Sí? Amén. Te alabamos y te damos gracias, amado Dios, porque una vez más nos permites a través de este medio, Señor, poder llegar a tantas vidas, Señor. Algunas conocemos, otras no, pero tú conoces a cada uno, Señor, de los que se van a incorporar en esta tarde, Señor, en esta transmisión. Les bendecimos, Señor, sus hogares, su familia, su canasta, su alimento, Señor, su salud. Clamamos, amado Dios, para que en esta hora tú renueves fuerza, Señor, en cada hogar, cada matrimonio, Señor, a sus hijos, Señor amado, que tus hogares, Señor, el hogar de tus hijos sean llenos de paz en esta hora. Bendice esta palabra, Señor, bendice a mi esposo. Pon, Señor, en nosotros el hambre de querer escuchar y aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, que es viva y eficaz, Señor. Te alabamos y te damos gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Amén, muy bien. Bueno, los que estamos relacionados a la iglesia Calvary Oeste hemos estado utilizando un manual de maestro y de alumnos que es de Nueva Vida. Entonces, nosotros estamos familiarizados que los días jueves tenemos clase y utilizamos este libro como referencia y la principal libro que usamos es la Biblia, ¿no? Vamos a comenzar una nueva parte ahora con este expositor y van a ser algunos fundamentos bíblicos los cuales vamos a tener que defender, ¿sí?, a la luz de la palabra, ¿ok? Así que hoy me tocó a mí hablar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. El libro, anteriormente, me recuerdo hace muchos años atrás, el color de este libro era negro, donde en toda casa donde había una Biblia se podía mirar que era este libro ahí en el archivo o puesto en la mesa o en todo lugar, dándole un lugar a veces hasta privilegiado como debe ser la palabra de Dios.
La clase me gustó, no comienza con una pregunta, pero yo la transformé en una pregunta. Dice, ¿es realmente la Biblia la palabra de Dios? Esta es una pregunta para todos nosotros. Y tal vez, como ustedes saben, a través de las redes sociales, lo que sucede es que hay gente que tal vez nos escucha por primera vez, no asiste a una iglesia, no sabe lo que es una Biblia. Y hoy vamos a tratar también a esas personas de explicarle que no es un libro, sino es el libro que necesitamos leer en estos tiempos y en todo tiempo, pero más ahora donde parece que todo está desequilibrado, como que no encajan las cosas, como que algo está patas hacia arriba y todo descontrolado. La Biblia lo dijo, lo ha dicho en sus palabras y tenemos que leerla y confiarla. Yo quisiera utilizar un texto bíblico. Usted si tiene su Biblia a mano lo hace, yo que tengo la parte tecnológica aquí lo voy a utilizar. El texto bíblico es 2 de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 15 al verso 17. Tenga en mente ese verso porque va a servir de base para lo que voy a explicar luego. Vuelvo a repetir, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 15, 16 y 17. Ustedes están viendo en sus pantallas que yo puse algunas otras referencias también porque va referido hacia lo mismo, ¿no? Dice la lectura bíblica de 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 16. Leemos bajo la bendición de Dios. Dice así, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y el verso 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La pregunta que les hice al comienzo, ¿es realmente la Biblia la palabra de Dios? Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros deberíamos apreciarla, estudiarla, obedecerla y finalmente confiar en ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces rechazarla es rechazar a Dios mismo. Las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, son verbalmente inspiradas, recuerda estas palabras, verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios al hombre. La regla infalible, inapelable de fe y conducta. Amén. Si usted está ahí puede dar un amén. Diga conmigo, amén. Amén. Es importante que analicemos las diversas partes de esta declaración que acabo de leer y después meditemos en lo que significan, porque esto nos va a llevar a comprender la veracidad de la palabra y no dejarnos influenciar por ciertos comentarios o inventos que hoy en día algunos hablan y dicen sobre la palabra de Dios. El término revelación de Dios, ustedes lo van a tener en sus pantallas y dice, Dios quiere que los seres humanos le conozcamos. Por eso nos ha comunicado cosas acerca de sí mismo a través de los tiempos, hablando a través de sus profetas y otras personas. El registro escrito de sus comunicaciones lo hemos recibido ¿dónde? En la Biblia, hermanos. Dios se ha revelado a la humanidad a través de la Biblia. Tengo algo breve que decir aquí. Si usted está pasando por estos momentos difíciles como todos ahora, y no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo está afligido,
hay algo aquí. Dios se ha revelado a la humanidad a través de la Biblia. Si usted está diciendo, hoy nos agarró por sorpresa esto, qué cosa, esto, no estábamos preparados, ¿será que Dios no sabía lo que iba a pasar? Le cuento. Si usted es nuevo y no sabe que este libro llamado la Biblia es el libro que necesitamos leer en todo tiempo, Él predijo y predice el final de la historia del mundo. Así que si quiere saber más, léalo. Y nosotros los que leemos la Biblia todos los días y donde Dios nos habla en nuestras vidas, sabemos que esto está revelado en su palabra. Así que la Biblia es una revelación de Dios. Segundo, verbalmente inspirada. Los escritores de la Biblia escribieron palabras que les fueron inspiradas, no por el vecino, no por el tío o por el amigo, por el Espíritu Santo. La inspiración de las Escrituras es mucho más que solo pensamientos o ideas. Hermano, cuando nosotros queremos poner en un papel ciertas ideas que se nos vienen, a veces cometemos errores y a veces lo que escribimos no tiene pie ni cabeza. La Biblia tiene pie, cabeza, medio, cuerpo completo. No tiene ningún error, ninguna equivocación. Es infalible. Gracias a Dios. Amén. Eso me lleva al próximo punto, que es infalible. La Biblia no puede fallar y no tiene errores. Aunque tal vez nosotros no comprendamos todos los conceptos que aparecen en la Biblia, esta, o sea, la Biblia, es totalmente veraz. Todo lo que dice es verdad. Aquellos que prácticamente desde nuestra niñez pertenecemos a la iglesia, conocemos lo que es leer todos los días, ser instruidos a través de la Biblia, sabemos que dice verdad. Amén. Habla de nosotros, revela nuestras vidas, nos habla en lo profundo, nos transforma, el Espíritu Santo empieza a hacer cambio en nosotros y eso es el poder y la autoridad de la palabra. Si usted no la lee aún, le invito a que la pueda leer. Hoy tiene aparatos tecnológicos en los cuales lo puede hacer y puede leer hasta devocionales. Necesitamos conectarnos, conectarnos con la palabra. No hay excusa. No hay excusas hoy. Regla inapelable de fe y conducta. Recién estamos en el comienzo, está interesante esto. Dice, la Biblia nos dice con autoridad lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Nuestros pensamientos y acciones deben estar dirigidos conforme a lo que estudiamos en la Biblia. La Biblia es la palabra del mismo Dios. Amén. ¿Quién? El creador del universo. Bendito sea Dios. Amén. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces esta es, preste atención a lo que voy a decir ahora, esta es la última autoridad para todos los asuntos de fe, práctica religiosa y moral. Ok, présteme atención aquí. Quiere decir que si el mundo está convulsionado, mi vida está destrozado, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, la enfermedad, todo me está trayendo un caos, hay algo que necesito hacer hoy, hay algo que necesito tomar un cambio de dirección hoy. Es creer en Jesucristo, aceptarle y empezar a instruirme y escuchar a Dios a través de la Biblia. Alguien dijo por ahí que cuando yo oro, hablo con Dios, pero cuando yo leo la Biblia, Dios habla conmigo. Amén. Así que vuelvo a repetirle, ¿la Biblia es realmente la palabra de Dios? Sí lo es. Entonces, esta es la última autoridad para todos los asuntos de fe, práctica religiosa y moral. Hermanos y toda persona que me esté escuchando, imagine usted si las autoridades del mundo, si toda la gente que componemos esta tierra leyéramos más la Biblia, ¿no le parece a usted que todo estaría mejor? Amén, así es. Esa es la respuesta, sí. Muy bien, voy a compartir con ustedes 3 preguntas que me parecieron muy, muy interesantes.
Las preguntas que debemos hacernos para tratar de revelar si la Biblia es realmente la boca de Dios hablándome y si tiene veracidad es, primera pregunta, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solamente un buen libro? Segundo, ¿qué es excepcional acerca de la Biblia que se destaca de todos los otros libros religiosos alguna vez escritos? Tercero, ¿hay alguna evidencia de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? ¡Qué buenas preguntas! Tal vez están conectados, se conectarán, mirarán este video personas que no conocen de Dios y yo sé que estas preguntas se le cruzan por su mente porque si yo no creyera en Dios, no conociera de la Biblia, a mí me gustaría que alguien me contestara estas preguntas. Estas tres. No puede haber duda acerca del hecho de que la Biblia afirma ser la misma palabra de Dios. Esto se ve claramente en los versículos de 2 de Timoteo, en lo que acabamos de leer, de los versos 15 al 17. Obviamente, por razones de tiempo, solo tengo ese verso. Pero si tenemos que defender, aunque la palabra se defiende sola y Dios no necesita mi ayuda para defender su propia palabra, pero si yo tuviera que hacerlo, tenemos infinidad de versos que aprueban que la Biblia es veraz, es real. A fin de contestar estas preguntas, estas tres que hice anteriormente, debemos mirar tanto a las evidencias internas como a las externas, que muestran que la Biblia en realidad es la palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellas cosas internas de la Biblia misma que testifican, nos dicen, revelan su origen divino. Quiero compartir una de las evidencias internas que tenemos. Hay muchas, como les dije, pero por razón de tiempo tenemos que hacerlo así. Una de las primeras evidencias internas de que la Biblia es en realidad la palabra de Dios la podemos ver en su unidad. Aunque en realidad son 66 libros individuales, escritos, mire qué interesante, en 3 continentes, en 3 diferentes idiomas, durante un periodo aproximado de 1500 años, por más de 40 autores de diferentes condiciones sociales, que a veces ni se conocían entre que ni siquiera, la Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin, sin contradicción. Esto merece un aplauso. No se contradice en nada, hermanos. No hay contradicción, hay una unificación perfecta de principio a fin. ¿Cómo puedo leer versos en Génesis y encontrar referencias aún en Apocalipsis? Solo lo puede hacer el libro. un solo autor. Uno. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Yo estoy emocionado con esto porque me encanta refutar algunos pensamientos e ideas que la gente tiene sobre la Biblia y quiere menospreciarle la autoridad a Dios. Esta unidad es única. Eso es el punto que estamos hablando de la Biblia. A diferencia de otros libros, y es una evidencia del origen divino de las palabras que Dios hizo que los hombres registraran. Solo alguien, supremo ser, podía dar una unificación a los libros escritos, inspirados a más de 40 autores. Amén. Ese ser divino se llama Dios. Otra de las evidencias internas que indican que la Biblia es realmente la palabra de Dios son las profecías contenidas en el interior de sus páginas. Wow. Si usted nunca ha leído la Biblia o lo ha hecho, ¿qué mejor oportunidad esta temporada que estamos pasando de leer la Biblia, leer Daniel, leer Apocalipsis, leer Mateo, cualquiera de los libros, pero le van a llevar a estos tiempos porque tiene referencias y no va a errar en nada absolutamente? No sé, amor, si quieres aportar algo sobre esto. No, ¿se escucha? Sí. Parece cuando uno lee la palabra o cuando ve cosas como las que están sucediendo ahora, el Espíritu Santo trae a memoria a nosotros lo que hemos leído en la palabra y uno se sorprende de ver
la actualidad de la palabra. Amén. Es un libro que fue escrito hace tanto tiempo, pero su actualidad es para el día de hoy. Entonces vemos como si tal vez estuviéramos, al leer la palabra, estuviéramos viendo el periódico de hoy en día. La actualización. Porque sus profecías se cumplen y sus profecías se han de cumplir. Eso es lo más tremendo. Entonces, lo Amén. triste es como cuando escuchaba recién que hablábamos de la palabra, de la veracidad de la palabra, alguien dijo una vez, no me interesa tanto lo que sé de la Biblia, sino aquello que sé y que no he puesto en práctica todavía. Sí, lo que no sé. Lo que no sé y que no lo he puesto en práctica, porque la Biblia eso es lo que hace, transforma al que lo lee, y la vida del que tiene hambre de la palabra y el que quiere aprender más de Dios, no es igual cuando lee la Biblia. Amén. No es igual, es la regla que nos va marcando el camino, ¿no? Veo y voy a ir hacia adelante en algunas palabras similares y leo lo del comentario del pastor Gauna, y él dice, tus palabras son espíritu y son vida. Amén. Es así. Por eso es que puede lograr una transformación tan profunda en nosotros. Por eso soy un apasionado de mirar los cambios de Dios que ejercen a las personas que uno ha conocido sus vidas. Me encanta mirarlos a los pocos días, semanas, meses, cómo la palabra empieza a limpiarlos desde adentro hacia afuera. Ya uno los mira, tienen una transparencia, una lucidez. Esta es la palabra que necesitamos en estos días. No pierdas el tiempo en otro lugar. La palabra de Dios es la que te va a transformar. Amén. Y es la única que nos va a sostener en los tiempos de dificultad. Amén. En los tiempos difíciles, lo único que nos va a sostener, la única ancla firme, es la palabra que hemos escuchado a través de la Biblia, que ha venido directamente del corazón de Dios hacia nosotros. No nos van a sostener ni lo que usted se puede imaginar. Lo único que a usted le sostiene en los momentos de dificultad es esa palabra que cobró vida en usted. Sí. Eso es lo que lo va a sostener. Amén. Sigamos adelante entonces con esta evidencia interna, ¿no? Que son las profecías contenidas en el interior de las páginas de el libro. Amén. Llamado la Biblia. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas relacionadas al futuro de naciones particulares, incluyendo Israel, al futuro de ciertas ciudades, al futuro de la humanidad. Miraba en estos días videos donde dice, estamos ya en el final del mundo, ¿qué está sucediendo? Bueno, si leyéramos más la Biblia entenderíamos y podríamos discernir la temporada en que estamos viviendo. Amén. Dice, al futuro de cierta ciudad, al futuro de la humanidad. Otras profecías se refieren a la venida de uno que sería un nombre, a ver si les suena conocido, el Mesías, el Salvador de todos los que creyeran en Él, a diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos o aquellas dadas por hombres. Las profecías bíblicas son extremadamente detalladas, precisas, exactas, no fallaron ni fallarán. Hay más de 300 profecías concernientes a Jesucristo en el Antiguo Testamento. No solo fue profetizado dónde nacería y cuál sería su linaje, sino también cómo moriría y cómo Él resucitaría. Simplemente no hay una manera lógica para explicar las profecías cumplidas en la Biblia, sino por origen divino. No hay otro libro religioso con el alcance o tipo de profecía predictiva que contiene la Biblia. No gaste dinero, no compre aplicaciones, que no se mire el horóscopo. Sí, que se relacione, si la aplicación se relaciona con la Biblia, cómprela, pero si no, vieron que todos nos ofrecen cosas maravillosas, que va a bajar de peso en esta cuarentena en 2 días. No crea. Al revés. La Biblia es la verdad. Amén. Amén. Muy bien, una tercera evidencia interna del origen divino de la Biblia es su autoridad y su poder único. Amén. Gracias Dios por el Espíritu Santo. Aún esta evidencia es más subjetiva que las 2 primeras. No es un testimonio menos poderoso del origen divino de la Biblia. La autoridad de la Biblia es diferente a cualquier otro libro jamás
escrito, el bestseller de los bestsellers. Esta autoridad y poder se ven mejor en la manera en que innumerables vidas han sido transformadas por el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Amén. Eso significa que puede saltar. A ver, haga ejercicio conmigo y salte. Amén. Esa es la bendición de tener la palabra de Dios. Mire, escuche esto. Los adictos a las drogas han sido curados gracias a una palabra de la Biblia. Amén. Los homosexuales han sido liberados por ella. Los abandonados y haraganes han sido transformados por la Biblia. Los criminales endurecidos, reformados a través de la palabra. Los pecadores son reprendidos por ella. Y el odio se ha convertido en amor al leerla. Amén. La Biblia posee un poder dinámico y transformador que solo es posible porque es verdaderamente la palabra de Dios. Amén, amén. ¡Qué regalo tenemos en Amén. nosotros! Y es el dúo dinámico, ¿no? Yo siempre le digo el dúo dinámico. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Van de la mano. La obra Dios la hace con este dúo dinámico, el Espíritu Santo y su palabra. Amén. Amén. No se pierda las próximas clases porque, como dije, va a haber cosas fundamentales del cristianismo que necesitamos tenerlas en claro y eso es lo que se va a estar hablando en las próximas clases. Amén. También hay evidencias externas, ¿ok?, que indican que la Biblia es en realidad la palabra de Dios. Una es la historicidad de la Biblia. Ya que la Biblia detalla eventos históricos, su veracidad y precisión son sujetos de verificación como cualquier otro documento histórico. No se pierda, tengo algo, pero bellísimo al final de la clase, entre comillas. A través de evidencias arqueológicas y otros documentos escritos, se ha comprobado una y otra vez que los relatos históricos de la Biblia son exactos y verdaderos. De hecho, toda la evidencia arqueológica y manuscrita que apoyan a la Biblia hacen de esta el mejor libro documentado del mundo antiguo. El hecho de que la Biblia registra con exactitud y verdad eventos históricamente verificables es un gran indicio de su veracidad cuando se trata de temas religiosos y doctrinas y ayuda a corroborar su afirmación de que esta es la mismísima palabra de Dios. Amén. Amén. Si yo tuviera un libro donde sale la respuesta a todas las preguntas del mundo, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagarme? Yo se la ofrezco y le digo, aquí la tengo. Seguramente usted ofrecería hasta lo que no tiene por ese libro. Bueno, a mí no me tiene que pagar nada, solo debe entregar su vida a Jesucristo y esa Biblia ahí está accesible y gratis para usted. Otra evidencia externa de que la Biblia es realmente la palabra de Dios es la integridad de los autores humanos inspirados por el Espíritu Santo. Como se mencionó anteriormente, Dios usó a hombres de muchas condiciones sociales para registrar sus palabras. Al estudiar la vida de esos hombres, los encontramos hombres honestos y sinceros. El hecho de que estuvieron dispuestos a morir, de hecho a veces lo hicieron de una forma atroz, por lo que creían, atestigua que estos hombres ordinarios, ¿no?, o comunes, no obstante honestos, realmente creyeron que Dios les había hablado. Uno de los casos se encuentra en Ezequiel capítulo 2, que por razones de tiempo no lo voy a leer, pero quien esté utilizando nuestro libro, y yo se lo puedo dejar luego de referencia en la página, habla un poquito sobre lo que sucedió con Ezequiel, ¿no?, en el verso 2, 3 y 7. Quien anunció la palabra inspirada del Espíritu Santo, ahí no es que se sentó alguien y dijo, hoy comí mucha carne, entonces aquí estoy inspirado, tengo mi estómago lleno y voy a escribir. No, No le habló ningún pajarito. Sí, no le habló ningún pajarito. Amén. Dice Ezequiel, quien anunció la palabra inspirada del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento y muchos otros cientos de creyentes, como 1 Corintios 15, 6, conocían la verdad de su mensaje porque habían visto y pasado tiempo con Jesucristo, luego de que resucitó de los muertos. Ver al Cristo resucitado tuvo un impacto tremendo sobre estos hombres. Amén. Amén.
Dice, sus vidas y muertes testifican el hecho de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Amén. Estamos contestando a la pregunta, ¿es realmente la Biblia la palabra de Dios? Amén. ¿Sí? Entonces estamos haciendo bien el trabajo. Una evidencia externa final de que la Biblia realmente es la palabra de Dios es la palabra esta tan profesional. Es la indestructibilidad de la Biblia. La Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro de la historia, hermanos. Amén. Desde los emperadores romanos de la antigüedad, pasando por los dictadores comunistas, hasta los ateos, hasta los gnósticos de hoy en día, la Biblia ha resistido y resistirá. Amén. Sobrevivió y sobrevivirá a todos sus agresores y todavía es el libro más ampliamente publicado en el mundo. Amén. Amén. En el mundo. El bestseller número 1. Amén. Amén. Este es un libro que ha transformado innumerables vidas. Cambió la mía, la de mi esposa. Ha cambiado a cientos en estos años que hemos transcurrido como cristianos. Ha sido un regalo de Dios mirar. Hemos mirado como a varios de ustedes Dios le ha cambiado la vida. Amén. Amén. Gracias. Gracias a Dios por eso. Amén. Dice, ha cambiado innumerables vidas y culturas a lo largo de los últimos 2000 años. Por mucho que sus oponentes tratan de atacar, destruirla o desacreditarla, la Biblia permanece, su veracidad y su impacto en las vidas es inconfundible. Amén. La precisión con la que ha sido preservada a pesar de cada intento de alterarla, atacar o destruirla es un claro testimonio del hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, amor, y Amén. está sobrenaturalmente protegida Amén. por Él. Amén. Es más que un libro. Impacta ver como muchas veces en incendios, como hemos visto los incendios de California, lo que quedaba en pie de una casa era la palabra de Dios, era una Biblia. Amén. O como alguien, si no escuché, no recuerdo bien, yo creo que en Alemania, en un lugar, en el lugar donde están las sociedades bíblicas, las oficinas de las sociedades bíblicas, ese lugar con anterioridad fue un lugar ateo, en contra de la palabra de Dios, y ahora es las sociedades bíblicas. Amén. Entonces Amén. hay una historia muy, muy impactante de Corrie ten Boom, ahí en YouTube está la película también de los campos de concentración nazi, cómo ella pudo pasar una Biblia pequeña para que no se la quitaran. Amén. En el campo de concentración, y lo que la fortalecía a ella y a todas las que estaban en el pabellón ahí, que era pabellón de la muerte, porque Así es. era el holocausto. Qué lugar. Era la palabra de Dios que ellos tenían. Gracias a Dios por la palabra. Pastor Alberto, gracias por su comentario y Dios nos está guiando. Usted acaba de nombrar algo, un pasaje bíblico, y nosotros lo tenemos aquí anotado. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso está en Marcos capítulo 13, Amén. verso 31. Amén. Después de mirar la evidencia, uno puede decir sin duda que sí. ¿Puede decir conmigo sí? Sí. La Biblia es realmente la palabra de Dios, hermanos. Amén. No leerla nos estamos perdiendo la vida, estamos secándonos, necesitamos de esta palabra. Hermanos, gracias por este tiempo que hemos compartido, pero al finalizar, antes de, mejor dicho, de finalizar, vamos a estar leyendo algunas peticiones de oración que ustedes necesitan y vamos a hacerlo, para eso es también este tiempo. Pero quiero compartir algo, un artículo que encontré y lo escuché en otras temporadas, siempre me lo contaron, pero yo creo que me lo contaron como el teléfono descompuesto porque sabía por partes, pero encontré el documento, ¿ok? Y dice aquí la noticia, la NASA comprobó que todo lo que la Biblia es verdadera. Todo lo que dice la Biblia es verdadera. Así que presta atención a lo que voy a contarles en mis notas. Dice lo siguiente, dice, una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió con nuestros astronautas y científicos espaciales en Maryland. Estaban verificando la posición del Sol
la luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Síganme, no se aburra con esto que voy a contarles, que es muy, muy interesante. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo una vez que hayan entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos. ¿Y saben qué sucedió con la computadora maestra? Se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja de alerta, indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentado, con los resultados al ser comparados con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla. Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operaciones de IBM preguntó cuál era el problema y para su respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Dice que empezaron a rascarse la cabeza, no había respuesta. En el equipo había un cristiano, benditos sean los cristianos, que dan luz a donde sea que estén, que dijo: una vez escuché en un estudio bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta le dijeron: a ver, muéstranos, ¿no? Saca tu documentación, a ver qué. Él entonces tomó el libro, la Biblia, y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para alguien con sentido común. En ese pasaje Dios decía a Josué: no tengas miedo porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado. Conocemos nosotros los cristianos esta historia, porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía, el enemigo podía derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera el sol. Detuvo el sol, hermanos. Amén. Dios. Y así sucedió. El sol se detuvo y la luna se paró. Y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Después usted puede buscar el verso bíblico y leerlo para que vea que esto es una fundamentación. Dice aquí: los ingenieros del programa espacial dijeron: ese es el día que falta. Rápidamente verificaron en la computadora, retrocediendo en el tiempo la época descrita en la Biblia, y descubrieron que se aproximaba más. No era el lapso del tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué eran 23 horas, 20 minutos. No era un día completo, así lo dice la Biblia. Leyeron nuevamente en la Biblia y allí decía: casi un día entero. Josué capítulo 10, verso 13. Esa palabrita en la Biblia parece ser muy importante. Parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos más. Esto ocasionaba un grave problema. Si no aparecían estos 40 minutos, había grandes discrepancias en los cálculos espaciales debido a que los minutos se multiplicaban muchas veces en órbita. Este cristiano recordó que había otro pasaje bíblico que había escuchado en el estudio bíblico donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron: estás loco, no puede ser otra vez. Sin embargo, permitieron que le mostrara. Eso se encuentra en el libro de Reyes capítulo 20, verso 8 al 10, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó y, como todos nosotros, le pidió por tanto una señal a Dios, diciendo: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva a 10 grados. 10 grados, hermanos, son exactamente 40 minutos, 23 horas y 20 minutos en Josué, más 40 minutos en el libro de Reyes,
da el tiempo exacto, completa las 24 horas que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia como el día que faltaba en el universo. Demos un aplauso. Amén, amén. A Dios, Amén. a Dios. Gloria a Dios, amén. Este es el libro que debemos leer. Amén. Este es el libro que debemos entender. Este es el libro por el cual debemos pasar tiempo. Si no le podemos entender, si nos cuesta entenderle, el Espíritu Santo está para ayudarnos a entender la palabra. Siempre hay líderes, para eso están nuestros pastores, maestros, para poder ayudarnos en algún verso. Amén, amén. Tal vez de todos los que están conectados o de los que vayan a escuchar este video más adelante, alguno me puede decir, pero ¿cómo empiezo a leer la Biblia? ¿O por dónde empiezo? Son 66 libros, ¿por dónde empiezo? Amén. Mire, lo importante es que usted cuando vaya a leer la Biblia no la lea como un libro más, sino que antes de leer la Biblia cierre sus ojos y pídale a Dios que le hable. Pídale a Dios, Dios, háblame a través de tu palabra. Amén. Entonces, el consejo es que comience leyendo, si usted nunca leyó la palabra, comience por el libro de San Juan. San Juan es uno de los 4 evangelios donde nos narra la historia de la muerte, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y es como más claro el mensaje. Vaya al libro de San Juan y ahí vaya la referencia, busque una Biblia. Mi pastor en Argentina, una anciana, sabía decir, nos abría la Biblia y nos decía, si usted cierra su Biblia, le está cerrando la boca a Dios. Amén. Si usted abre su Biblia y la lee, le está abriendo la boca a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Abra su Biblia. Amén. A veces vamos corriendo tras profecía y tras palabra de hombre. Y la Biblia me dice que la profecía más segura está en la Biblia. Así que ore y pídale a Dios que le hable a través de la palabra. Y miren, es tremendo saber, los que conocemos la palabra, que dice una de las profecías que va a llegar un tiempo en que la gente va a tener comezón de oír, va a querer buscar que le hablen de la Biblia, que le hablen de la palabra de Dios, pero ese tiempo ya no va a estar la palabra. Entonces estamos en el tiempo de la gracia, donde la palabra es predicada, donde usted entra a las redes sociales, hay texto, le están hablando de la palabra. Es la oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Amén. Así que le instamos a que busque la palabra. Busque, Amén. amén. Mientras hablabas, estaba mirando algunos mensajitos que están entrando. Les agradecemos por sus comentarios, hermanos, y vamos a aprovechar estos 17 minutos que nos quedan. Sé que hay algunas peticiones ahí. Vamos a orar por estas peticiones. Si usted desea, puede enviarla ahora, escribir ahí en el Facebook, y nos comprometemos no solamente nosotros como matrimonio a orar por sus peticiones, sino el liderazgo de nuestra iglesia está comprometida a orar por usted, hermano. En estos tiempos que no nos podemos reunir físicamente todos, yo sé que varios estamos extrañándose, el mirarnos, el hacernos una sonrisa, el chocar, el five, el abrazarnos, pero Dios sabe lo que hace, Dios tiene control. Mi lema, si ustedes están dando cuenta, mi lema está siendo, o utilizo el background que hace un tiempito atrás se dieron clases en Calvary, dimos sobre Dios tiene el control. Amén. O Dios está en control. Amén. Así que prefiero irme a dormir y levantarme cada día confiando, porque eso es verdad. Dios tiene el control. Dios no le tomó por sorpresa todo esto. Amén. Así que vamos a estar recibiendo sus peticiones y en estos días seguimos orando por ustedes. El no ir a la iglesia físicamente nos ha traído a esto de estar comunicándonos tecnológicamente. Pero no deje de conectarse. Tenemos muchas actividades. Si Calvary Oeste es su iglesia, esté pendiente de nuestras actividades. Si Calvary Naperville es su casa en español e inglés, sígalo. Si usted quiere seguir todo lo que hace el Ministerio Calvary, síganos, estamos para bendecir.
pero estemos conectados, no nos desconectemos de la palabra de Dios. Dios tiene grandes enseñanzas y cosas para darnos, amén. Vamos entonces a escuchar algunas. El pastor Alberto nos pide oración por nuestro pastor Ángel, que Amén. Su salud está delicada. Vamos a estar orando por el pastor Ángel, amén. Nuestra hermana Rocío nos pide oración por un sobrinito de ella de 10 añitos que le diagnosticaron diabetes. Mire, hermano, yo soy un testimonio viviente de que la oración del pueblo de Dios obra maravilla. El que me conoce sabe que yo no tenía hijos y hubo un pueblo que clamó por mí y el Señor escuchó mi oración y ahí mi niña ya tiene 13 años. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuántas cosas que uno, si tuviéramos que contar, estaríamos en una vigilia. Amén. De las cosas que Dios ha hecho, porque la palabra de Dios me dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, Él lo hace en los cielos. Y a la palabra de Jehová todo tiene que obedecer, amén. Así que vamos a estar orando por el pastor Ángel, por su familia. Vamos a estar orando también por María Gallegos, por esta señora que la operaron también. Y vamos a estar orando por cada petición. Yo sé que muchas veces cuando estamos en la casa y estamos viéndolo ahí por el Facebook, nos distraemos con cosas y vamos para allá y vamos para acá y apagamos el Facebook y volvemos. Yo le invito a que no se mueva de ahí, a que en estos momentos usted ahí tome la mano de su esposa, de su hijo, a los que usted tenga ahí en su casa y acompáñenos a orar. Estamos en un tiempo donde no podemos jugar al Evangelio. Amén. Y entonces necesitamos orar, necesitamos clamar. Y para que el Espíritu de Dios siga obrando, siga tratando con las vidas como lo está haciendo hasta ahora. Así que vamos a orar en esta tarde. Amén. Amén. Siguen entrando muchas peticiones. También Lorena dice, podrían orar por mi hijo. Amén. Para que Dios lo sane y pueda hablar. Amén. Sí, amén, Lorena, creemos amén. en un Dios que conoce el mapa, Él nos construyó, Él conoce la tecla que tiene que tocar para dar la voz y todo trabaje correctamente en un organismo. Así Amén, que creemos amén. en un Dios. Gracias por compartir tu petición. Dice la pastora de Calvary Oeste, orando por nuestro amado pastor Ángel y la pastora Becky, familia, el pastor Marty, que Dios los use en estos tiempos que son tan impresionantes, ¿no? El pastor Gauna dice, habrá una pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? No, nada, pastor, nada, todo es posible para el que cree en Dios. Amén. Todo es posible en estos tiempos, tal vez en estos tiempos difíciles financieros, que tal vez estás pensando como hombre, ¿dónde saldrá el dinero para esto y lo otro? Hay que creer. Amén, Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Vamos a creerle a Dios. Dios hará cosas grandes por todos nosotros. Después de esta temporada que habrá una cosecha tremenda de almas, Dios va a producir algo nuevo en nosotros. La iglesia o las congregaciones nunca más volveremos a ser igual. No tenemos que caer otra vez en la rutina. Dios ha interrumpido nuestros programas, se metió en nuestros proyectos, se metió en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en qué íbamos a hacer para Semana Santa, en qué íbamos a hacer para acá y para allá. Dios se metió en el plan. Gracias, Señor, porque tú eres el que manda y organiza las cosas. Amén. Nuestra hermana Sandra, la líder de los jóvenes, junto a su esposo Hugo, dice, somos tu pueblo y clamamos a ti, nuestro Dios Todopoderoso. Creemos. Le comento a aquellos para quienes no conocen a nuestra hermana Sandra, ella trabaja en un lugar, en un hospital, donde está cara a cara con este virus. Entonces estamos todos estos días orando por nuestra hermana. Amén, para que Dios Andrea y hay alguien más, sí, gloria a Dios, para que Dios las cuide. Ellas están ahí al frente, están tratando de cuidar a la gente enferma, de bendecirles. Yo sé que ellas se cubren por la sangre de Cristo cuando van a su trabajo, pero debemos nosotros fortalecerles, que no falle su fe, que no se pueda quebrantar su fe en estos tiempos, aunque son difíciles. Litsi también nos dice, oremos por nuestros pastores, Luis y Noemí, y por nuestra congregación y todos nuestros jóvenes. Gracias, hermana. Oramos por tu familia, por tu casa, por tus hijas, que Dios tiene grandes promesas para tu vida
vida si le crees. Gracias, Amén, Señor. amén, Gracias amén. a todos los que están dejándonos. Amén. Lo mejor está por venir, lo creemos. Amén. Amén, Gloria a amén, Dios. amén. Amén. Vamos entonces a orar. Amén. Hermano, aproveche este tiempo. Como dijo mi esposa, no se vaya a ningún lado. Incline su rostro, ayúdenos a orar. Amén, Vamos a orar amén, a aquel que Amén. todo lo puede. amén. Gracias, Sí, Señor. Amén. Señor, gracias, porque Alabamos, esta Señor. clase ha producido en nosotros y en el oyente, Señor, algo poderoso, Señor, Gracias, porque es tu Señor. palabra. Señor, no son nuestras palabras, es tu palabra, es tu Espíritu Santo, Señor, que a través, Señor, de esta señal toca las vidas, Señor. Podemos percibir tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos percibir lo real que es tu presencia. Señor, en este momento, Señor, declaramos bendición para todos tus hijos, Señor. Los que creen y asistimos a una iglesia y los que no creen, Señor, también los bendecimos, Señor, porque para ellos también sale este sol. Para ellos tú, Señor, también les has dedicado una bendición. Señor amado, clamo por cada petición. Señor, en tu nombre clamamos por el pastor Ángel. Señor, bendice a tu siervo. En el nombre poderoso de Jesús, toda enfermedad, Señor amado, se seque, Señor, por el poder de tu palabra. Declaramos sanidad, Señor, sobre tu siervo. Señor, levanta a este varón, Señor, que pertenece a tu presencia. Levántalo como nunca antes, Señor, para dar una palabra de autoridad, Señor, como siempre lo ha hecho, para defender tu palabra, para pararse, Señor, y declarar una palabra de autoridad que tú le das al corazón. Declaramos bendición sobre él y sobre toda su casa, Señor. Bendice a su esposa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta a tu siervo en estos tiempos difíciles. Señor, bendice, Señor amado, a los pastores, Señor, de Calvary, Señor, americanos, Señor, en inglés, nuestro pastor, Señor Marty, su esposa Becky, en el nombre de Jesús. Bendice, guía los planes, Señor. Instrúyelos, Señor. Háblales en sueño. Háblales a través de abrir tu palabra, Señor. Instrúyelos, Señor, a discernir este tiempo y llevarnos hacia ti, Señor, como líderes de esta casa, Señor. Declaramos bendición y autoridad y que esta casa Calvary, Señor, volverá, Señor, con más fuerza, Señor, porque creemos en un Dios todopoderoso. Bendice las finanzas sobre cada iglesia, Señor, en estos tiempos. Señor, tú los has puesto a tus siervos. Tú has puesto las iglesias en la tierra para testificar de tu palabra, Señor. Entonces, Padre, ten misericordia en estos tiempos de finanzas, Señor. Corta, prospera el dinero que entra en cada congregación. Señor, ayuda a que el pueblo pueda ser responsable, Señor, en la ofrenda, en el diezmo, en la donación, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, que en estos tiempos, Señor, no puedan entorpecer los sueños que tú tienes con los ministerios en estos años que vienen, Señor amado. Señor Jesús, te clamamos por esta mamá que pidió por su hijo para que él pueda hablar en el nombre poderoso de Jesús. Señor, queremos escuchar, Señor, de palabra de esta madre, Señor amado, con autoridad del cielo. Declaramos, Señor, que este niño es sano, que empieza a producir palabra, Señor, y las primeras palabras que diga, Señor, es alabado sea tu nombre, Señor. Creemos en tu autoridad, creemos que tú lo puedes hacer. Nuestros ojos han sido testigos de miles de milagros en estos años. Hemos sido testigos, Señor, que nos has levantado aún de la propia muerte, Señor. Y cómo no podrás tú darle habla a una criatura. En el nombre poderoso de Jesús, que la fe de esta madre no decaiga, Señor, que esto pueda ser testimonio para aquellos que no creen y decir, este era mi hijo que no podía hablar, pero ahora habla, gracias a Dios, gracias a su palabra. Señor amado, aquellos que están pasando por dificultades económicas, aquellos que están pasando en dificultades en su hogar, Señor, aquellos que sufren maltrato en el hogar y ahora tienen que pasar más tiempo juntos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ten misericordia, hazte presente, Señor, en los hogares en estos tiempos, hazte presente, Espíritu Santo de Dios, quita todo pleito, trae unidad, Señor, trae paz, pacifica las vidas, Señor, en estos tiempos, trae unidad en el
el pensamiento en los matrimonios, los padres con los hijos. Declaramos, Señor, que este tiempo, Señor, difícil de virus y enfermedades, Señor, va a producir en nosotros un nuevo querer y una nueva autoridad sobre cada uno de nosotros. Que después de estos días, Señor, que hemos tenido de encierro, Señor, producirá un querer más de tu palabra, Señor. Señor, yo estoy anhelando y pensando el día que nos reunamos todos juntos. Señor amado, que no sea un servicio más, que sea tu Espíritu Santo ese día glorioso, manifestando, Señor, personas sanadas, hablando en lengua, manifestando el poder, como tú los levantaste, como tú los mantuviste en esta cuarentena sano, como tú los has bendecido en estos días donde el mundo decía que no hay solución. Señor, en el nombre poderoso, estos son los días específicos, Señor, que están relatados en la Biblia. Estos son los días donde también se relata que tus hijos se humillaban. Nosotros nos humillamos, Señor. Pedimos perdón, Señor amado. Bendice la tierra, Señor, donde vivimos. Bendice nuestra tierra de donde somos. Bendice esta tierra donde todas estas naciones vivimos, Señor. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor amado. Gracias. Señor amado, no quiero cortar esta transmisión sin ofrecerle a aquel que tal vez es nuevo y no conoce y nos escucha hablar, Señor, y diciendo palabras y tras palabras. Si es tu caso en este momento, quisiera que repitas esta oración. Amén. Señor, he escuchado esta palabra, he escuchado este video hoy, he mirado y he escuchado canciones. Yo quiero entregar mi vida hoy. Yo quiero entregar mi corazón a ti. Señor, entra hoy a mi vida, entra hoy a mi corazón, transforma mi vida. Las palabras que este varón dijo de que la Biblia transforma, yo quiero ser transformado. Oh, recibe mi vida en este momento. Quiero ser parte del pueblo de Dios en este día. Quiero pertenecer a ese ejército victorioso en este tiempo. Gracias por recibirme en tus brazos, por recibirme en tu presencia, por recibirme como parte de este ejército. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, Señor, amén. Si esta fue tu oración por primera vez, te felicito. Te felicito por haber hecho esta oración. Eres bienvenido al cuerpo de Dios. Amén. Ahora urgentemente necesitas congregarte. Y si no tienes un lugar para congregarte online, toma este lugar como tu casa para recibir alimento de Dios. Y cuando todo esto regrese a la normalidad, si Dios lo permite, busca un lugar donde congregarte, un pastor, un líder que te pueda guiar. Y si no, te puedes comunicar con nosotros por las redes sociales y te vamos a instruir y te vamos a alimentar. Pero gracias por haber estado conectado. Felicito a todos porque el número no decreció, al contrario, creció. Y eso lo hace, el video. Sí, lo hace posible Dios. Nosotros necesitamos de sus oraciones también. A veces no es fácil pararse y hablar y compartir, pero Dios tiene el control y Dios nos da las palabras necesarias. Aunque sea una palabrita de todas las que hablamos, toca su corazón, ya hicimos nuestro trabajo, amor. Amén. Así que les agradecemos, iglesia, les amamos. Amén. Les extrañamos. Amén. Y sigamos sirviendo a este Dios todopoderoso. Amén. La palabra de Dios es real. Amén. Y estamos en un tiempo todo de desafíos y de desafíos. Yo lo desafío es que usted cada día ore y le pida a Dios a qué persona usted le tiene que dar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Utilice su teléfono, ya que el teléfono se ha hecho tan indispensable en nuestras vidas. Mande un mensaje, mande una palabra de aliento, aún a aquellas personas que tal vez hace mucho tiempo que usted no sabe de ellos ni tiene noticias. Qué buen tiempo para la reconciliación, mi hermano. Qué buen tiempo para perdonarnos, para perdonar. Qué buen tiempo para ponernos a cuentas unos con otros. Amén. Eso me golpeaba el corazón en estos días. Es buen tiempo y Dios nos está dando la oportunidad para ponernos a cuenta, no solo con Él, sino con nuestro hermano.
somos de carne y muchas veces fallamos, muchas veces nos enojamos, muchas veces nos ofendemos. Y qué buen tiempo para sanar las heridas. Amén. Oh, yo siento a Dios en esta tarde. Gloria a Dios. Qué buen tiempo para sanar las heridas. Haga esa llamada que usted no hizo y que la tiene ahí en su corazón. Hágalo en esta semana. Aprovechemos el tiempo. Hable, si usted se congregó en un lugar y ahora se está congregando en otro lugar, hable con su pastor, el nuevo, el que estuvo antes también, porque un tiempo usted comió de la palabra de sus otros pastores. Amén. Háblele, qué bueno que es estar a cuenta y estar en paz. La Biblia me dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amén. Entonces, buen tiempo para reconciliación también. Amén. Gloria a Dios. Cortemos ya. Lo último es que mañana a las 7 p.m. Vamos a tener oración también por 1 hora. Y si usted quiere hacer su petición nuevamente y es repetitivo en la petición, no se preocupe. Nosotros estamos para bendecir y ayudar. Así que esté conectado. Calvary Oeste estará transmitiendo mañana desde las 7 p.m. En oración. Así que gracias, amados, por Amén. su tiempo. Ha sido una bendición y un privilegio compartir con ustedes. Amén. Les amamos.